Dios les bendiga, mis amados hermanos y hermanas y amigos también. El Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Es un placer estar nuevamente aquí. El domingo pasado no pudimos estar. Estuvimos reunidos ahí en Brownsville y los hermanos ahí donde nos reunimos mandan saludos. Y bueno, ahora estamos aquí nuevamente para adorar a nuestro Dios, primer día de la semana. Y vamos ahora con nuestra reverencia, con nuestro respeto hacia la palabra del Señor, vamos a adorarle también. Quisiera que continuáramos con el tema que comencé la última vez que prediqué aquí enfrente. El tema se titula Las sabias hormiguitas y estuvimos hablando, ¿verdad?, algunos puntos importantes en cuanto a la enseñanza que ellas nos dan. La Biblia, hermanos, que es la palabra de Dios, nos exhorta, nos anima a considerar los caminos de estos pequeñitos insectos. Y al observar y meditar su forma de vida, los seres humanos podemos adquirir mucha sabiduría para nuestro buen vivir. Las hormigas, hermanos, sin duda nos enseñan muchas tremendas lecciones. Su ejemplo es un excelente sermón para cada uno de nosotros. Aprender de las hormigas puede ayudarnos a ser mejores cristianos y también a ser una congregación más efectiva en la obra que realiza. La vez pasada estuvimos considerando la forma de trabajar de las hormigas, ¿se acuerdan? Y decíamos que las hormigas trabajan en equipo. Aunque la palabra de Dios, el sabio Salomón, dice que es un pueblo nada esforzado, nada fuerte, las hormigas, hermanos, en comparación con el medio ambiente que las rodea y todos los demás animales de la creación, pues son sumamente débiles en ese sentido. Decíamos, son fuertes porque pueden cargar 50 veces su propio peso, pero, hermanos, no tienen la fuerza ni siquiera de una cucaracha. Son muy, muy pequeñitas y lo que ellas pueden hacer individualmente es muy poco. Sin embargo, la fortaleza de las hormiguitas es el trabajo en equipo, su asociación, ¿verdad? Usted siempre va a ver un grupo de hormigas trabajando y todas juntas, unidas con un mismo propósito, un mismo fin. Y enfatizábamos esta forma de trabajar de ellas como algo digno de imitar. Las hormigas trabajan en solidaridad, decíamos también, solidaridad. Si una hormiga lleva una carga muy pesada, vienen las demás hormiguitas y la ayudan y entre todas, ¿verdad?, mueven aquello que es necesario. Entre todas se ayudan. Si alguna hormiga está herida, vienen las demás a auxiliarle. Si una hormiga quedó sepultada en la tierra, vienen las demás a rescatarle. Ellas trabajan en equipo, pero trabajan también solidariamente, en armonía. No hay enemistad entre ellas, por el contrario, se ayudan mutuamente. En ese sentido, nosotros también debiéramos de imitar el proceder de ellas y adquirir sabiduría. Y decíamos que las hormigas también en su trabajo son sumamente persistentes. Si una hormiga encuentra alimento, va y avisa a las demás. Y vienen todas. Viene el enjambre de hormiguitas a llevarse aquel alimento. Y decía, para detenerlas es lo bueno. Una vez, hermanos, que ellas encuentran su comida, prácticamente es imposible detenerlas. La única forma es exterminándolas, matándolas, porque de lo contrario no va a poder. Son sumamente persistentes. Las puede barrer y al rato ahí están otra vez las hormigas. Les puede echar agua con la manguera y ahí van a estar más tarde las hormigas. Así les echa agua caliente, hirviendo y ahí van a salir otra vez las hormigas. Son muy persistentes y en ese sentido los cristianos debiéramos de ser también. Yo decía, la iglesia del primer siglo, hermanos, si algo les distinguió y si por algo crecieron tanto fue la persistencia de ellos. Aún a pesar de la persecución, ellos nunca jamás dejaron de servir al Señor y de predicar el Evangelio. La única manera de callarlos, la única manera de detener a un cristiano en el primer siglo era matándolos, como lo hicieron con Esteban, con Jacobo y con muchos hermanos más. Eran persistentes como las hormiguitas y de la misma manera hoy en día nosotros debiéramos de ser. Pero eso lo explicamos la semana pasada. Esta semana, el día de hoy, quisiera que consideráramos su forma de prepararse. Y en ese sentido también nos dan gran enseñanza a nosotros. La forma en que ellas se preparan.
Sin duda alguna, hermanos, las hormiguitas nos dan cátedra de sabiduría en su forma de prepararse y anticiparse a lo que inevitablemente ha de acontecer. Volvamos otra vez a lo que dice Proverbios en el capítulo 6, versículo 6. Dice: ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio. Dice: la cual, no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Después, más adelante, en el capítulo 30, versículo 25 de los Proverbios, dice: las hormigas, pueblo no fuerte, y en el verano preparan su comida. Hermanos, si algo nos enseñan las hormigas es precisamente a hacer provisiones para esta vida. Provisiones para esta vida. Y quisiera hacer un poco de énfasis precisamente en este punto, y el hermano Chalo me comentaba, ¿verdad?, que sería bueno tocar esto en alguna lección, y quisiera aprovechar, ¿verdad?, que estoy hablando acerca de estos animalitos tan sabios para hacer mención de este punto importante, el hacer provisiones para esta vida. Las hormigas, hermanos, no son decidiosas. Las hormigas no se esperan para el final hacer las cosas. Ellas saben que en invierno no pueden trabajar. No sé si alguna vez usted ha visto las hormiguitas en tiempo de frío, porque cuando se viene el primer frío del año y que todavía andan las hormiguitas ahí afuera trabajando, yo las he observado. Cuando se viene el primer frío, hermanos, y que las sorprende afuera todavía, las hormigas prácticamente no pueden caminar, como que se paralizan. Decimos en México, están como tullidas. Y usted puede ver las hormigas así de una manera lenta. No es la clásica hormiguita rápida que anda caminando de un lado para otro. No, apenas da pasos como en cámara lenta. Como en cámara lenta. Ya no puede, el frío no les permite. Son muy sensibles a la temperatura fría. Entonces ellas saben, hermanos, que cuando venga el invierno ellas ya no van a poder salir a buscar alimento. Ya no. Y si no hay provisiones en su hormiguero, ellas van a morir de hambre. ¿Sí? Así que ellas, como dice aquí la palabra de Dios, en el verano preparan su comida. ¿Sí? Ellas son muy sabias. Ellas son previsoras. Ellas son sabias que se preparan para cuando venga el tiempo difícil y no puedan ellas tener la forma de obtener alimento, ellas tengan lo suficiente para poder vivir. Ellas se anticipan a lo que saben que vendrá. Así son las hormiguitas. En el verano, en el tiempo de calor, se preparan con suficientes provisiones. Las hormigas, hermanos, trabajan con ahínco, trabajan con determinación de día y de noche y almacenan todo lo que puedan, todo. Ellas están conscientes de que el invierno es una época difícil. Ellas están conscientes, hermanos, de que en invierno obtener alimentos es sumamente complicado. Ellas saben que el verano les traerá abundancia, pero que el invierno les traerá escasez. Y por eso, en su sabiduría, en su inteligencia, son previsoras y son ahorradoras. Y note cómo dice la palabra de Dios. Mira a la hormiga, oh perezoso, y sé sabio. Considera sus caminos y sé sabio. Hermanos, es muy importante que nosotros tomemos consejo de lo que ellas hacen. Que nosotros miremos el ejemplo y que también apliquemos esos principios a nuestra vida personal. Hermanos, ¿será malo prepararse para esta vida? ¿Usted qué piensa? ¿Será malo que como individuos, como personas, nosotros imitemos lo que ellas hacen? De prepararse, de anticiparse, ¿sí? De almacenar un poco, de proveer para el futuro. Lamentablemente algunas personas y a veces hasta hermanos piensan que ser previsores o ser ahorradores es algo incorrecto. ¿Sí? Los hay. Algunos piensan que ahorrar un poco, que guardar un poco para el futuro o para imprevistos es falta de fe. Algunos piensan que hacer esto es desconfiar de la providencia de Dios.
Pero ¿será así, hermanos? Ellos confunden el ahorrar o el prepararse para el futuro con el acumulamiento de riquezas. Pero estas son dos cosas sumamente, hermanos, diferentes. No tiene que ver una cosa con la otra. Si sabemos el concepto correcto de lo que es ahorrar o ser previsor como las hormiguitas, o el acumular riquezas. Son dos cosas diferentes. No estoy hablando, hermanos, simplemente de acumular. Estoy hablando de ser previsores como lo hacen las hormigas. Algunos hermanos que defienden el hecho de simplemente vivir la vida y Dios proveerá en su momento. Está bien, nosotros no desconfiamos de Dios y de sus bendiciones. Pero cuando hay ese pensamiento y uno dice, no debemos ahorrar, no debemos prepararnos, no debemos anticiparnos a lo que pudiera pasar, dejemos todo a las manos de Dios. A veces citan, por ejemplo, Mateo 6:19, cuando dijo el Señor Jesucristo, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Y dicen, ahí está, hermano, el Señor Jesucristo dijo que no acumulemos, que no hagamos tesoros aquí, ¿verdad? Así que no tenemos por qué tener algo guardado. Sin embargo, hermanos, siempre es bueno que nosotros entendamos cómo interpretar de forma correcta las Escrituras. Cuando el Señor dice estas palabras, el Señor Jesucristo está utilizando un hebraísmo. Un hebraísmo quiere decir una forma particular de hablar de los judíos para quitarle importancia a algo y resaltar o enfatizar lo importante de lo otro. Es como cuando el Señor dijo, trabajad no por la comida que perece, sino por la que a vida eterna permanece. El Señor no está diciendo que no debemos trabajar materialmente hablando. El Señor está restándole importancia al trabajo material para darle mayor importancia al trabajo espiritual, a la comida espiritual. Cuando dijo el apóstol Pablo que las mujeres se atavíen no con oro, ¿verdad? O perlas o vestidos costosos, ¿verdad? No está diciendo el apóstol Pablo que sea pecado que una mujer traiga aretes de oro. No, ese es el problema. Está el apóstol Pablo enfatizando que es más importante el atavío interno, el espiritual, ¿verdad? Las buenas obras. Que se atavíen como a mujeres que profesan piedad. En ese sentido es de mayor valor. Pero no está diciendo que sea malo que una mujer se arregle o se atavíe, ¿no? Por el contrario, deben de ataviarse, como dice él mismo. Y en este caso el Señor Jesucristo no está diciendo, hermanos, que sea pecado que usted guarde o ahorre o que sea previsor para futuras necesidades. Lo que está diciendo el Señor es que no debemos solamente dedicarnos a acumular riqueza y a no hacer tesoros en el cielo. ¿Sí? Ese es el punto que está diciendo el Señor Jesucristo. Él está exaltando la importancia de nosotros dedicarnos a hacer tesoros allá arriba. ¿Sí? Es más importante los tesoros celestiales que los tesoros materiales. Y es lo que está diciendo aquí el Señor Jesucristo, pero no está condenando en ningún momento el ser previsores. ¿Sí? Es una forma muy particular de los judíos de hablar y el Señor Jesucristo muchas veces habló de esta manera. No se trata, hermanos, tampoco, por otro lado, el ser mezquinos o tacaños. No estoy diciendo eso. No se trata de no comer o de no vestir o de no ir al médico cuando nos sentimos mal o de no ofrendar porque hay que ahorrar, hermano, y hay que guardar el dinero y no hay que gastarlo. Tampoco estoy hablando en ese extremo. ¿Sí? Tampoco se trata de, hermanos, no disfrutar lo que tenemos. No. Pero, hermanos, siempre es bueno que seamos ahorradores, que seamos previsores como lo son las hormiguitas. Y Dios quiere, hermanos, que en todo tiempo, en tiempo bueno y en tiempo malo, nosotros tengamos los recursos para cuidar de nuestras familias y de los demás también, en todo tiempo. Y ese es un principio divino. Dios siempre ha tenido en su mente, hermanos, que este es un principio elemental de la sabiduría.
Y los hijos de Dios, nosotros los cristianos, debiéramos también aplicar este tipo de principios. La ofrenda, por ejemplo, es un principio que se rige de la misma manera, ¿sí? Para que siempre haya, hermanos, aún en los tiempos de necesidad, ¿verdad? Es bueno que nosotros cada primer de la semana pongamos aparte algo según hayamos prosperado, como lo dice el Señor. Y ese tesoro está guardado. Pero cuando hay una necesidad, hermanos, hay de dónde echar mano, ¿sí? Cuando algún hermano está pasando por una situación difícil, hermanos, hay de dónde echar mano, ¿sí? Y ese es el principio elemental de ser previsores. Y la ofrenda es un claro ejemplo de ello. El ser previsor, hermano, no representa una falta de fe. El ser previsor representa más bien la imagen de un mayordomo fiel, de un buen administrador, de un hombre sabio, de un hombre precavido. Sí. El dinero, hermanos, Dios lo da. De Él proviene la riqueza. De Él es el oro, la plata y todo lo que existe. ¿Sí? Y todo lo que tenemos de su mano proviene. Y Él quiere que seamos buenos administradores. Él quiere que seamos mayordomos fieles. Y aún el recurso económico, hermanos, tenemos que administrarlo de una forma sabia, prudente, ¿sí? Porque Dios lo da. Hay un dicho que dice que el hombre precavido, dice, vale por dos. ¿Sí? El hombre precavido. Porque es sabio, es inteligente, es sagaz, porque se anticipa, porque no le va a ir mal, porque él en su mente está preparado para lo que pueda pasar en el futuro. Dice en Santiago, capítulo 4, versículo 13, dice, vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad, y estaremos allá un año, y traficaremos y ganaremos. Dice el 14, cuando no sabéis lo que será mañana. Hay gente que piensa así. Oh, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, voy a ir allá, voy a ganar, voy a vender, voy a comprar y voy a tener tantas ganancias. Y dice aquí Santiago, tú no sabes qué va a ser el día de mañana. Tú no sabes lo que te depara el futuro. ¿Quién te garantiza que vas a poder hacer todas estas cosas? ¿Quién? Hermanos, ninguna persona, ni siquiera los cristianos podemos dar por hecho que siempre nos ha de ir muy bien en todas las cosas. No podemos asegurarlo. Santiago dice, hermanos, no sabemos lo que será mañana. Ya no digamos el mes que entra o la próxima semana. Ni siquiera mañana podemos nosotros saber lo que pasará. Ninguno de nosotros puede afirmar, bueno, yo nunca me voy a enfermar. Gracias a Dios estamos sanos y yo en mis oraciones le pido a Dios que me siga dando la salud. Porque es triste muchas veces cuando uno llega a la enfermedad. Y tarde que temprano va a pasar, hermanos, pero hay que cuidar la salud. Pero uno no puede garantizar que toda su vida va a estar sano y fuerte para trabajar. No puede. ¿Hasta cuándo nos va a alcanzar la fuerza para poder seguir laborando secular o materialmente hablando? Yo no puedo asegurar, hermanos, que siempre estaré sano, fuerte, que siempre tendré el trabajo que tengo, o que siempre voy a ganar el mismo salario, o que nunca voy a tener ningún tipo de necesidad. Yo no puedo asegurar tal cosa. No sabemos, dice Santiago, lo que será mañana. Tal vez ahorita nos esté yendo bien, ¿sí? O tal vez más o menos, no sabemos, cada quien sabrá. Pero ¿quién le garantiza que mañana o el próximo mes le va a seguir yendo igual de bien? O que va a estar igual de sano para seguir trabajando de la misma manera. Nadie nos garantiza. Nadie. Hermanos, el hacer provisiones para esta vida es bueno, sobre todo en lugares como este en el cual vivimos, esta área, esta región, hermanos, donde la economía es sumamente variable. Ustedes mejor que nadie saben que así es. Yo tengo aquí 5 o 6 años, ustedes ya tienen muchos años, toda una vida aquí viviendo, y saben que así es la economía en esta área, en esta región.
Hay tiempo en que hay mucho trabajo y bien remunerado, bien pagado. Dicen, está el boom del aceite. Pues sí, así es muchas veces aquí en esta área. Pero también hay veces, hay momentos en que todo está muerto económicamente hablando. Que la economía, hermanos, se viene abajo. No hay trabajo, ¿sí? No hay ingresos. Y así es aquí. Ya es una forma de vida de las personas. Ustedes mejor que nadie saben, hermanos, que en el tiempo en que hay mucho trabajo y bien remunerado es tiempo de guardar una parte, como lo hacen las hormigas. Una parte para cuando éste falte o para cuando vengan situaciones de emergencia. Cuando hay trabajo, hermanos, si un 20% o un 10% guardáramos para cuando vengan los tiempos difíciles, hermanos, sería muy bueno, sería excelente. Un ahorrito, ¿verdad? Sí. Hay que ser previsores, nos enseñan las hormiguitas. Ahorrar es un hábito que todos debiéramos desarrollar para que en tiempo precario lo necesario no nos falte a nosotros ni a nuestras familias. Que no estemos sufriendo, ¿sí? Que no estemos batallando, que no estemos nosotros afligidos pensando cómo le voy a hacer, cómo voy a pagar los biles, cómo le voy a dar de comer a mi familia. ¿No? Si sabemos que así es la economía aquí, que a veces hay en abundancia y a veces hay muy poco, hermanos, debiéramos de adquirir consejo de estos animalitos tan pequeños pero sumamente sabios. Pero hermanos, ¿cuántos de nosotros nos preparamos ante una posible emergencia financiera o inclusive una emergencia de salud? ¿Cuántos lo hacemos? ¿Cuántos de nosotros tenemos en nuestra cultura ese principio sabio de ahorrar para cuando vengan posibles situaciones difíciles en nuestra vida o a nuestra familia? ¿Cuántos de nosotros tenemos ese pensamiento, esa cultura de ser previsores? Esa sabiduría en nuestro corazón. A veces, hermanos, pocos. A veces pocos. Dice el libro de los Proverbios en el capítulo 21, versículo 20. Note usted, dice, tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, mas el hombre insensato todo lo disipa. Esa es la realidad. Hay una diferencia muy grande, hermanos, entre el hombre sabio y el hombre necio, el insensato. El que es sabio, ahorra. El que es sabio es previsor. El que es necio, todo se lo acaba, todo se lo gasta. Dicen otras versiones de la Biblia, otras traducciones dicen así, el sabio guarda las provisiones, pero el bruto las desperdicia. Otra versión, hermanos, dice, la Biblia Dios habla hoy, dice, en casa del sabio hay riquezas y perfumes, pero el necio gasta todo lo que tiene. ¿Puede ver la diferencia? La cuestión es qué clase de personas somos nosotros, cuáles principios aplicamos, el principio del necio que se gasta todo o el principio del sabio que ahorra un poco para que nada le falte. Y son principios bíblicos, hermanos. No es algo que yo estoy inventando. La palabra de Dios así lo dice. Salomón en su sabiduría lo declara así. Es bueno guardar siempre, aunque sea un poquito. La persona que pone en su corazón la sabiduría de Dios sabe que es frágil. Sabe que en cualquier momento pudiera ocurrir alguna adversidad en su vida. Y sabe que debe de aprovechar las circunstancias y las oportunidades para guardar un poco para los tiempos difíciles. Todos debiéramos de hacer esto, hermanos. Todos. Es bueno y es necesario. Por el contrario, la persona que es insensata nunca le da importancia a la preparación. Esa persona vive al momento, vive al día y es una persona que no piensa en el futuro. No le da importancia.
No tiene sabiduría de ahorro, no tiene sabiduría de planificación. Simplemente gasta todo lo que gana en placeres, en vanidades. Poquito por aquí, poquito por allá, poquito más allá. Y a veces cosas que ni siquiera necesitamos, pero gastamos y gastamos compulsivamente. Hermanos, no está mal que nos demos nuestros gustitos. No está mal, ¿verdad? Uno debe de disfrutar lo que tiene y lo que gana, el fruto de su trabajo. Pero está mal que todo se vaya, ¿verdad?, en nuestros gustitos. Que todo lo que ganemos, todo lo disipemos o lo despilfarremos o no lo acabemos inmediatamente, ¿verdad? Está mal que no nos preocupemos por ahorrar, aunque sea un poquito. Si nosotros siguiéramos el ejemplo de estas hormiguitas, hermanos, debiéramos ver con buenos ojos el no vivir todo el tiempo sobregirados, sino por el contrario el ahorrar, el hacer un guardadito, el prepararse para cuando vengan los tiempos malos. ¿Sí? Al menos que podamos estar tranquilos, sabiendo que lo elemental, las cosas básicas, lo que es necesario para la vida no nos va a faltar. ¿Sí? Esto es bueno. En el libro de Génesis encontramos un claro ejemplo de esto. Génesis capítulo 41, versículo 26, y nos describe, hermanos, cómo el faraón tuvo un sueño que lo abrumaba, un sueño que no lo dejaba en paz porque él no entendía qué significaba ese sueño, hasta que vino José y se lo interpretó. Y dice en el versículo 26, las 7 vacas hermosas 7 años son. Dice, y las espigas hermosas son 7 años. El sueño es uno mismo. Dice también las 7 vacas flacas y feas que subían tras ellas son 7 años. Y las 7 espigas menudas y marchitas del viento solano 7 años serán de hambre. De hambre. Verso 28. Esto es lo que respondo a Faraón, dice José. Lo que Dios va a hacer lo ha mostrado a Faraón. He aquí vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto. Y tras ellos seguirán 7 años de hambre. Y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra. Y aquella abundancia no se echará de ver a causa del hambre siguiente, la cual será gravísima. Y el suceder del sueño, el sueño a Faraón 2 veces significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla. Verso 33. Por tanto, provéase ahora Faraón de un varón, note usted, prudente y sabio, y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto Faraón, y ponga gobernadores sobre el país, y note usted, y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de abundancia. Y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen, y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades. Y note usted, y guárdenlo. Y esté aquella provisión en depósito para el país, para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto, y el país no perecerá de hambre. No perecerá de hambre. Hermanos, este es exactamente el mismo principio con el que trabajan las hormiguitas. Y lo que se nos recomienda también a nosotros hacer desde el punto de vista de la sabiduría de Salomón. Hermanos, si siguiéramos el ejemplo de estos animalitos, yo creo que debiéramos también hacer lo mismo que hizo José. Hermanos, note cómo dice la palabra de Dios que solamente un prudente, un hombre, un varón prudente y sabio podía llevar a cabo esta tarea. Sí. El ahorrar, el guardar, el acumular una parte de las cosechas para cuando viniera el tiempo malo, el tiempo de las vacas flacas. Este trabajo tenía que llevarlo a cabo un varón sabio y prudente. Sabio y prudente. ¿Y quién mejor que José para hacer este trabajo? Y fue
el hombre idóneo a quien Faraón eligió. Hermanos, ahorrar durante los años de prosperidad, para que al venir los 7 años de vacas flacas nada les faltara, era una tarea muy importante. Era una tarea esencial para que el país pudiera sobrevivir a la tragedia que se avecinaba. Y diligentemente José, hermanos, hizo lo que le correspondía hacer. Dice la palabra de Dios que tenía que quintar la tierra. Quintar, hermanos, es guardar la quinta parte. Fíjense bien. A veces no es necesario, pensamos, es que ahorrar quiere decir que no voy a gastar nada. Ahorrar quiere decir que voy a estar limitado en todo, que no puedo darme ningún gustito, que no puedo ir de vez en cuando al restaurante a comer, que no puedo comprarme esa camisa que me gusta, que no puedo irme tal vez de paseo un fin de semana. Ahorrar quiere decir que no puedo hacer nada. Y estamos en un error. ¿Sí? Lo que tenían que hacer aquí en Egipto era quintar las cosechas. Una quinta parte, es decir, hermanos, que si levantaban 100 toneladas de trigo, tenían que guardar la quinta parte, es decir, guardar 20 toneladas, usar 80 y guardar 20. ¿Sí? Y eso fue lo que hicieron. En esos 7 años de abundancia, quintaron la tierra y la almacenaron, esa quinta parte, y eso sirvió para su mantenimiento en los 7 años de vacas flacas. Una quinta parte, hermanos, no es mucho, ¿verdad? Solamente es cuestión de que tengamos el hábito, de que seamos previsores, de que nos propongamos hacer las cosas. El hermano Ricardo siempre me dice, hermano Zavala, guarde para su vejez. Y siempre me lo dice, siempre. Guarde para su vejez. En vez de estarle pagando al tío Sam tantos impuestos, dice, guarde para su vejez y eso le va a ayudar. ¿Sí? Ahorre. ¿Está bien? Por supuesto que está bien. ¿Es un buen consejo? Sí, es un buen consejo. Eso es sabiduría, hermanos. Y uno lo debe de hacer. Uno nunca sabe, hermanos, qué va a pasar más adelante. Yo no sé si todo el tiempo voy a poder estar sano y poder trabajar. No sé. Yo no sé cómo voy a llegar a mi vejez. Uno nunca sabe, una enfermedad, un accidente o qué circunstancias nos toquen vivir el día de mañana. Pero lo que sí podemos hacer hoy en día, hermanos, es prepararnos. Y es bueno hacerlo. Las hormigas hacen provisiones para esta vida. Y de la misma manera nosotros deberíamos hacerlo también. Pero otra cosa, así rápidamente, hermanos. Las hormigas se preparan para el futuro. Las hormigas por instinto creen en el invierno. Y quisiera darle el enfoque espiritual ahora a lo que hacen las hormigas. Ellas creen en el invierno. Ninguna de ellas duda, hermanos, de esa realidad. Y no solamente lo creen, hermanos, en pensamiento. Las hormigas lo demuestran. Ellos se preparan arduamente para recibirlo. Ellas no se encuentran desprevenidas cuando llegan los primeros fríos. No. Ellas saben que posiblemente, hermanos, por su corta vida mueran para cuando llegue el invierno. Pero también su arduo trabajo no es solamente para beneficio propio. Ellas trabajan duramente, arduamente, para beneficio también de su familia, para beneficio de las hormigas más jóvenes, para beneficio de la colonia que le va a tocar enfrentar el invierno. Tal vez algunas de ellas ya no estarán en ese momento, pero va a haber muchas más que sí. El resto de su familia, el resto de la colonia. Y para que ellas se salven, para que ellas no perezcan en la nieve, en la helada, las hormigas, hermanos, se preparan y trabajan mucho en verano y guardan sus provisiones. Ellas miran hacia el futuro cada día y se preparan para lo que les espera. La cuestión es, hermanos, ¿seremos también nosotros sabios como las hormigas? Además de prepararnos con ahorros, con jubilaciones, con aseguranzas, nos estaremos preparando también para la muerte, por ejemplo. Nos estaremos preparando para la venida del Señor. Nos estaremos preparando para el juicio de Dios. Si sabemos que estas cosas inevitablemente van a suceder,
y lo tenemos en nuestra mente y decimos que lo creemos, realmente lo demostramos a través de nuestra preparación. ¿En realidad lo hacemos? Dijo el Señor ahí en Mateo 24, versículo 44, dice: por tanto también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. El Hijo del Hombre, nuestro Señor Jesucristo, va a venir. Y vino en aquel tiempo en juicio hacia Jerusalén. Pero también su segunda venida, hermanos, está anunciada y el Señor vendrá. Y de la misma manera tenemos que estar preparados nosotros. ¿Lo estamos? ¿Hacemos preparativos, arreglos para ese gran día? En Mateo 25, versículo 10, dijo el Señor: pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Y aquellas vírgenes insensatas ahí estaban tocando: Señor, ábrenos. Ni modo, se quedaron fuera, porque no estaban preparadas cuando el novio vino. Hermanos, si el Señor ha de venir, si todos hemos de ser juzgados por nuestras vidas, ¿qué hacemos para prepararnos para ese gran día? ¿Qué hacemos? Hay muchas personas que creen en la realidad de estos eventos, pero simplemente no se preparan. Muchas personas tienen la idea de esperarse hasta el último instante de sus vidas para hacer arreglos con Dios, para pedirle perdón a Dios tal vez, para reconciliarse con Dios, para venir al bautismo. Y piensan vivir la vida, hermanos, en sus placeres y disfrutar en los deseos de la carne, y ya al final hacer arreglos con Dios. Ese es el pensamiento de algunos. Pero ¿quién les garantiza que van a poder hacer tal cosa? Si no sabemos lo que va a ser mañana, ¿quién nos garantiza que vamos a vivir muchos años y ya en nuestra vejez podremos prepararnos para la muerte o para el juicio de Dios? No, hermanos, definitivamente no debe de ser así nuestro pensamiento. Esa no es una forma sabia de anticiparse a lo que inevitablemente ha de suceder. ¿Quién le va a garantizar que va a poder hacer tal cosa? Hermanos, tenemos que prepararnos, y prepararnos como las hormigas lo hacen, anticipándonos al futuro. Hermanos, las hormiguitas son bien frágiles, sí. Matar una hormiguita es lo más fácil del mundo, sí. Salen de su hormiguero y no saben si van a volver a regresar, no saben. Pero ellas se preparan no solamente para sí mismas, por si llega el invierno, pero también para las demás. Hermanos, ¿nos preocupamos también por nuestras familias? ¿Realmente nos estamos esforzando para que ellos no perezcan? ¿Nos importa de verdad que ellos se salven también? Y si sí nos importa, ¿qué estamos haciendo para demostrarlo? ¿Sí? ¿Cómo estamos nosotros trabajando para que ellos se salven? Dice ahí en Juan capítulo 3, verso 36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo, dice, no verá la vida, no, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Estamos realmente conscientes de eso? ¿Realmente lo creemos? ¿Realmente nos preocupamos por nuestros seres queridos, por las personas que nos rodean, sabiendo, hermanos, que si ellos no aceptan a Cristo Jesús, al Hijo de Dios, están destinados a recibir la ira de Dios? ¿No verán la vida? Si realmente estamos conscientes, tenemos que trabajar y luchar y esforzarnos para anticiparnos a la desgracia y que ellos no perezcan. No perezcan. Noé, por ejemplo, hermanos, es un personaje en la Biblia que nos da una enseñanza tremenda al respecto. Noé fue un hombre que se preparó. Desde el momento en que Dios le dijo, Noé, voy a destruir la tierra, hazte un arca de madera de gofer, él fue un hombre diligente, activo, trabajador, 120 años trabajando.
Y no solamente él, su familia misma contribuyó para que pudiera terminarse el trabajo del arca. Y dice ahí en Hebreos capítulo 11, versículo 7, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó. Noten usted, estamos hablando de la preparación para el futuro. Con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Ese es Noé. Un hombre que se preparó para cumplir al pie de la letra lo que Dios le estaba pidiendo que hiciera, pero también un hombre que procuró, hermanos, procuró la salvación de su familia. Un hombre, hermanos, que procuró que su casa se salvase, como dice aquí el escritor a los Hebreos. Lo procuró. Él influyó en sus hijos. Él influyó en su esposa. Él influyó en sus nueras. Y 8 personas fueron salvas. 8 personas. La familia de Noé se salvó. Pero mucho tuvo que ver con Noé y su preparación, su diligencia, su fidelidad a Dios, su obediencia. Hermanos, en ese sentido no basta desear la salvación de nuestros hijos, desear la salvación tal vez de nuestro cónyuge, o desear la salvación de nuestros padres o de nuestros parientes. Debemos de procurarlo, no solamente desearlo. Debemos hacer todo lo posible para acercarlos a Dios, para traerlos a Cristo, a través de nuestra enseñanza, de nuestra predicación, a través de nuestro ejemplo de vida, a través de nuestras oraciones por ellos. Todo esto puede influir grandemente para que ellos se salven y no perezcan, para que no se pierdan, para que no se condenen, para que no sufran la ira de Dios. Las hormigas lo hacen. Sí. Se preparan para sí mismas y se preparan también para sus hermanas, para su familia, para su colonia, para que en invierno no mueran. Dice en Juan capítulo 9, versículo 4, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar, lo dice el Señor Jesús. La noche viene cuando nadie puede trabajar. El Señor fue activo siempre, y el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús debiera de ser el nuestro también. Mientras el día dura, mientras tengamos vida, hermanos, en este mundo, tenemos la oportunidad de hacer las obras de nuestro Padre Celestial. Mientras tengamos vida. Pero viene la noche. Las hormigas saben esto. Cuando nadie puede trabajar. Sí. Viene el momento en que la oportunidad se va a terminar. De hacer algo es ahorita que estamos vivos. De hacer algo es ahorita que podemos. Después ya no. Si usted no ha obedecido el Evangelio, ahorita es el momento. ¿Sí? Ahorita es de día y ahorita usted puede hacer algo. Después no sabrá si habrá la oportunidad. Si usted como cristiano quiere ser más activo, si usted quiere predicar más la palabra a las personas, si usted quiere animar a los hermanos, si usted quiere dedicar más tiempo a visitar, a ayudar a otros, si usted quiere luchar más y esforzarse por su familia, también es tiempo de hacerlo ahorita. ¿Sí? Otra vez, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Hoy es el día. Tenemos que ser sabios como las hormiguitas y prepararnos lo mejor que podamos, hermanos, para tener plena certeza de la esperanza. Dice en la carta a los Hebreos, el último pasaje que vamos a leer, capítulo 6, versículo 10, dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin. ¿Para qué? ¿Para qué? Dice el escritor a los Hebreos, para plena certeza de la esperanza.
para que estén seguros de la esperanza que abrigan en su corazón, a fin de que no os hagáis perezosos. No, Dios no quiere que nosotros seamos perezosos. Dios quiere que seamos activos, trabajadores, previsores, sabios, como las hormiguitas. Dice, imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Ese es el deseo de nuestro Dios, hermanos, y debiéramos nosotros esforzarnos por llevar a cabo esto que dice aquí la palabra de nuestro Dios. No perezosos, sino activos e imitadores de aquellos hombres de fe. Hermanos, ojalá que estos consejos que hemos estado aprendiendo, de estos pequeños animalitos que la palabra de Dios nos exhorta a considerar, hermanos, sean de beneficio, sean de ayuda para nuestra vida. Gracias por su atención prestada a este mensaje. Vamos a estar de pie los que puedan para cantar el himno de